En este video les voy a explicar la definición de función y vamos a determinar para distintos gráficos cuáles son aquellos que cumplen con la definición de función y cuáles no. Debemos empezar por la definición. Una función es una relación entre dos variables en la cual a todos y a cada uno de los valores de la variable independiente, o sea, todos los valores que se encuentran sobre el eje X, tienen que estar relacionados con un único valor de la variable dependiente, o sea, todos aquellos valores que están sobre el eje Y. Para determinar si un gráfico es una función o no, existe una regla práctica que dice lo siguiente. Si yo trazo rectas verticales en forma punteada durante todo el eje X y esta recta corta al gráfico en un único punto, ese gráfico va a representar una función. Pero si alguna de estas rectas que yo grafique no lo corta o lo hace en más de un punto, ese gráfico inmediatamente deja de ser función. Vamos a analizar cada uno de los ejemplos que tengo acá. Comenzamos con el primero. Yo puedo trazar sobre este gráfico una recta punteada, por ejemplo, por acá. Recuerden que esta recta tiene que ser en forma vertical. Observamos que esta recta al gráfico lo corta en este punto. Si trazo en todo el recorrido del eje X otra recta, por ejemplo acá, observamos que esa otra recta lo corta en ese punto. Si adelanto un poquito más la recta y la hago por acá, por ejemplo, vemos que corta el gráfico en este punto. Por lo tanto, cualquier recta que yo haga en cualquier lugar del eje X va a cortar al gráfico en un único punto. Por lo tanto, este gráfico va a representar una función. Pasamos ahora con el segundo. Hacemos lo mismo. Trazamos una recta vertical en cualquier parte del eje X, por ejemplo acá, y observamos que esa recta corta el gráfico en este punto y es en el único que lo corta. Y si hacemos, por ejemplo, una recta vertical que pase por ahí, también observamos que corta el gráfico en ese punto. Por lo tanto, esta representación también es una función. Pasemos ahora con el tercer ejemplo. Vamos a trazar una recta, por ejemplo, acá. Esa recta que yo estoy trazando en forma punteada va a cortar el gráfico en este punto que acabo de marcar, pero en este también. Por lo tanto, ya hay una recta, con que exista una sola, ya voy a poder determinar que como esta recta cortó el gráfico azul en dos puntos a la vez, esto que está acá representado no es una función. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Vamos a decir que existe una recta vertical que corta al gráfico en dos valores. Por lo tanto, esto que está representado no es una función. No es necesario hacer otra recta, porque ya existe una que me cortó en dos puntos. Con eso ya me alcanza para decir que no es una función. Pasamos ahora al último. Si hacemos una recta vertical en este lado, por ejemplo, vemos que dicha recta corta al gráfico en este único punto. Vamos a hacer otra recta, por ejemplo acá, y vemos exactamente lo mismo. Esa recta vertical corta el gráfico en un único punto. Pero, ¿qué pasa si hago una recta acá? El gráfico que está hecho en rojo tiene un puntito acá y otro puntito ahí, pero tiene flechitas en los extremos. O sea, esto me está diciendo que una parte del gráfico va desde este punto para abajo y desde este punto para arriba. Pero yo acabo de hacer una recta vertical y esa recta no corta en ningún momento al gráfico rojo. Entonces, por lo tanto, esto que está representado tampoco es una función. ¿Y cómo lo justificamos? Decimos que existe una recta vertical que no corta el gráfico en ningún punto. Por lo tanto, deja de ser una función. Así que tenemos que recordar. Cualquier recta que yo grafique en forma vertical, si corta el gráfico en un único punto
y eso pasa con todas las rectas que yo pueda graficar, el gráfico es una función. Pero si existe una en donde al gráfico lo corte, por ejemplo, en 2 puntos, o no lo corte nunca, dicho gráfico no es una función.